no se nos haga tarde. Ok, pues bueno, comparto mi pantalla para todos. Eh, el objetivo principal por ahora de la red es conocernos y encontrar cuáles son nuestros puntos en común para poder eh, eh, colaborar todos juntos o aunque sea en pequeños grupos. Y bueno, hoy me presento yo, soy Margarita Mercedes González Brambila, estoy en la UAM Azcapotzalco, en la división de CBI, en el Departamento de Energía y el área de análisis de procesos. Soy ingeniera bioquímica industrial por la UAM Iztapalapa. Tengo una maestría en ingeniería química por la UNAM, por la Facultad de Química, y soy doctora en biotecnología también por la UAM Iztapalapa. Y mis principales líneas de trabajo son los biocombustibles, los bioprocesos, y últimamente me he metido un poquito al hidrógeno. Y les voy a comentar brevemente qué es lo que hemos hecho, qué es lo que queremos hacer en el futuro, y pues iremos avanzando en esto. Eh, les voy a platicar un poco primero acerca de lo que hemos hecho en cuanto a la degradación de herbicidas. Hemos trabajado principalmente con un herbicida que es la atracina, es este que vemos aquí. No sé si pueden ver mi cursor. Sí, Sí. Ok, esta es la atracina y la atracina es un herbicida que se utiliza a nivel mundial. Sin embargo, se ha visto su efecto contaminante y tóxico en los seres humanos, por lo que en muchos de los países de Europa y en Estados Unidos este herbicida se ha prohibido. Sin embargo, en México este herbicida se utiliza sin ninguna restricción y muchas veces cuando lo usan los agricultores, lo hacen sin tener ninguna precaución, pensando que es pues un polvo cualquiera. Eh, pues es un polvo cualquiera, pero tiene graves consecuencias en la salud de los humanos, entre ellas, por ejemplo, la propagación de cáncer, principalmente de mama, y pues esto, y diversos pues, problemas de salud en los humanos. ¿Y cómo es que nosotros llegamos a beber esa tracina? Esa tracina, aunque es un herbicida y no funciona directamente o no alimenta a las plantas que comemos, es arrastrada por la lluvia y llega a los mantos acuíferos y después con estos pues preparamos el agua potable que bebemos y es por eso que pues llega hasta nosotros. Como decimos, los límites permitidos en otros países son, por ejemplo, 2 microgramos por litro o 5 microgramos por litro en Estados Unidos y por la Organización Mundial de la Salud, 2. Tiene una alta toxicidad, tanto en seres humanos como en diferentes especies. Las vías de contacto son la exposición directa y los cuerpos contaminados de agua y tiene un tiempo de vida media de 15 a 273 años en la naturaleza. Eh, Hemos estado intentando degradar la tracina con un método que pueda utilizarse en los campos de cultivo. Es decir, que pues, nosotros tenemos la idea de poder añadir algún compuesto, en este caso unos microorganismos, que puedan biodegradar la tracina y dejarla hasta convertirla en CO2 y agua, es decir, mineralizándola. Y hemos utilizado hasta ahorita únicamente dos, Aspergillus niger y Pycnoporus cinnamerinus. Ambos son hongos de la podredumbre blanca que tienen dentro de sus enzimas lignolíticas, y la lignina tiene una estructura aún más compleja que la tracina. Es por eso que como estas enzimas no son tan específicas, son de una baja especificidad, entonces pensamos que pueden degradar la tracina. Además, estos hongos son de baja patogenidad, se consumen exclusivamente carbono y nitrógeno orgánicos, eh, pueden llegar a mineralizar totalmente la tracina y son resistentes a gran cantidad de condiciones ambientales y es por eso que los hemos elegido hasta ahora. Primero utilizamos Aspergillus niger y aquí vemos las primeras pruebas que hicimos en medio sólido, en donde estamos viendo cómo a diferentes concentraciones de atracina, tenemos 0, 20, 100, 250, 500 y 1000 partes por millón, fueron aumentando pues la toxicidad, el daño y en los que tenían mayor concentración de atracina llegó a haber cero crecimiento. Esto nos hablaba de que Aspergillus niger sí es sensible, digámoslo, a la tracina.
Y hicimos también algunos experimentos en varios días para ver cómo era la tasa de crecimiento. Y vemos en negro, en la línea más alta, cuando no pusimos atracina, como esta pues realmente creció normalmente. Y sí tiene un efecto grave cuando ponemos 500 o 1000 partes por millón, pero al final el diámetro del halo, que fue con lo que medimos el crecimiento de este hongo, fue prácticamente el mismo para los tres casos que estudiamos. Sin embargo, aquí vemos como si en la parte exponencial de crecimiento, pues sí hay una influencia de la presencia de la tracina. Estuvimos viendo y midiendo las diferentes concentraciones y de las principales velocidades máximas de crecimiento. Vemos que sí varían, pero no demasiado. Y en los primeros días, pues sí teníamos prácticamente una tasa de crecimiento exactamente igual durante la fase larga. Eh, Posteriormente, fuimos haciendo experimentos, agregando a la tracina primero una solución de solo atracina, donde vemos que no hubo ningún crecimiento en medio líquido, después atracina y 500 partes por millón de atracina y una solución de oligoelementos, después le agregamos 1 gramo de celulosa, pensando que si la celulosa también tiene una estructura similar, pero más Como bolsa de basura o la tiro. podría, Bolsa de basura. Miguel Ángel, ¿pudieras apagar tu micrófono, por favor? Gracias. Si nosotros pudiéramos ayudarle con la celulosa como un cosustrato, podríamos mejorar el crecimiento. También decidimos poner residuos de nopal en este experimento M4 y vemos que ahora sí hubo un gran crecimiento. Y en el último pusimos tanto celulosa como Pignoporus indica, perdón, y que es el residuo del nopal, y vemos que también hubo crecimiento. Entonces vemos que el agregar Ophiuchus indica como sustrato realmente ayudó al crecimiento del microorganismo. Después hicimos diferentes experimentos variando las temperaturas, la concentración del cosustrato y la humedad del suelo, y encontramos que había realmente la temperatura de 28 a 40 grados, no hubo una gran diferencia. Tampoco se obtuvo la mayor cantidad de degradación cuando poníamos la mayor cantidad de cosustrato y también cuando teníamos la mayor cantidad de humedad, como se ve en las barras rojas. Posteriormente hicimos algunas cinéticas de degradación y vimos que Aspergillus niger no es capaz de utilizar la atracina como la única fuente de nutrientes, porque no crece cuando tenemos únicamente atracina. Entonces es necesario utilizar un cosustrato para que pueda degradar. Eh, bueno, antes de que sigamos, vimos que aquí tenemos algunos otros resultados. Nosotros tuvimos resultados de entre 60 y 70% de degradación, pero vemos como algunos autores han, han tenido mucho menos degradación en un lapso semejante en 7 días, y esta degradación tan grande llevó alrededor de meses, por lo cual pues, nuestro experimento resultó bastante prometedor. Después utilizamos Pignoporus cinnamerinus, es una tesis de doctorado que estamos llevando a cabo actualmente, y primero vimos cómo las concentraciones de biomasa van disminuyendo si la cantidad de atracina va aumentando al mismo tiempo, una lectura al mismo tiempo. Y entonces vemos que también para Pignoporus cinnamerinus la atracina tiene un efecto negativo en su crecimiento y por lo tanto en su degradación. Y también quisimos probar qué tanto influía poner como cosustrato Ophiuchus indica, ya que ya sabíamos que la celulosa pues no tendría un efecto positivo en este caso. Y pues vemos cómo efectivamente al poner una mayor cantidad de atracina, la concentración de biomasa va aumentando, perdón, al poner una mayor cantidad de Ophiuchus indica, y aunque sean grandes cantidades de atracina, como 5.000 partes por millón, el microorganismo crece más que cuando tiene menor cantidad de este cosustrato. Después quisimos ver el cambio del metabolismo y decidimos adaptar
durante algún mes, más o menos un mes, a Pycnoporus inavarinus, creciendo siempre a diferentes concentraciones de atracina, aumentándolas a lo largo del tiempo. Y vemos cómo cambió las barras verdes, nos indican el crecimiento sin atracina, sin adaptar, perdón, y en azul, cuando ya hemos adaptado a Pycnoporus a crecer en un medio contaminado con atracina. Y vemos cómo realmente generó las enzimas para poder crecer, dado que está creciendo pues casi al doble de lo que crecía originalmente, aunque tenga atracina. También estuvimos midiendo la concentración de azúcares reductores a diferentes concentraciones de atracina, que también los decidimos poner como cosustrato, y vemos cómo al no tener atracina, el cosustrato ni siquiera consume tantos azúcares reductores como cuando tiene atracina. Esto nos indica que la concentración de atracina hace que la energía que tiene que gastar el microorganismo para mantenimiento es mucho mayor que cuando no la tiene. Estamos ahora tratando de analizar toda la parte del consumo de atracina y cómo va con el tiempo y tratando, vemos en la figura la, la ruta metabólica de degradación de atracina y queremos saber cuál es la ruta que sigue Pycnoporus inavarinus, pero para eso pues tenemos que determinar qué tan rápido se va consumiendo la atracina y cuál de estos subproductos vamos a encontrar en el medio de cultivo. Y esa es una parte que estamos aún estudiando. No hemos terminado porque nuestro cromatógrafo de líquidos está parado. Así es que si alguien tiene la bondad de prestarnos uno, sería genial. Ahora vamos a ver otro de los proyectos que tenemos, que es hidrógeno y combustibles basados en hidrógeno. El hidrógeno es muy interesante porque puede ayudar a que México cumpla con los compromisos que adquirió para el 2030 y entre ellos era reducir el 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero y 51% de sus emisiones de carbono negro al 2030. Y esta era la cantidad que iba a reducir para transporte, para generación de energía eléctrica, residencial y comercial, en fin, se comprometió a hacer pues cosas muy específicas y bueno, creemos que el hidrógeno puede ayudar a esto. Vemos aquí cómo las emisiones de gases de efecto invernadero de México pues han ido aumentando, no sé si se alcanza a ver, pero desde 1965 hasta 2015 que pudimos encontrar estos datos y han ido pues aumentando de manera bastante rápida. Nosotros ocupamos el 11º lugar a nivel mundial en generación de gases de efecto invernadero, aunque solo contribuimos con el 1.6% del total de emisiones, porque hay países como Estados Unidos y China que pues, producen grandes cantidades, mucho más que todos los países. Y aquí vemos cuáles son lo que más gases de efecto invernadero produce. Por ejemplo, vemos que el transporte que está en naranja es algo que produce una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Otras industrias que también utilizan la combustión, todas las fábricas que utilizan motores de combustión interna, y otros son esto que vemos en azul, que son la generación de energía eléctrica. Vemos que son pues, lo que más contamina. Aquí vemos las líneas moradas, pues son la contribución de las casas, de los hogares, y en negro, pues otros procesos que no utilizan combustión directa. Y también vemos aquí cuáles son las fuentes eh, por cada sector. Vemos que el sector de producción de energía contribuye con un 70% de estas emisiones, el ganado con un 10%, los procesos industriales con 8%, los residuos con 7% y otras fuentes que tenemos por ahí, ¿no? Y estas son las cantidades de cada uno de los gases de efecto invernadero y vemos que el CO2 es el 71% y el metano el 21%. Los demás pues son mucho menos. Y vemos en esta otra gráfica la contribución por sector de energía. Nuevamente vemos que el transporte es el que más contamina y después la industria que produce la energía eléctrica. Por último, las industrias de manufactura y de la construcción. Y este es el consumo de energía en México.
vemos que el 84,6% lo ocupan los hidrocarburos, el carbón el 2,83%, las renovables el 11,25% y la nucleoeléctrica 1,85%. En las renovables tenemos que considerar que una gran cantidad de estas energías renovables se refieren a energía hidráulica. Y otra parte que es importante, la mayor parte de los biocombustibles que se usan es la quema de leña, lo cual no es una combustión adecuada de cualquier forma. Bueno, pasamos al hidrógeno. En la COP26 hay un consejo de hidrógeno que está comprometido a llegar a las emisiones cero para el 2050, cuando mucho. Muchos países se van a adelantar al 2035, claro, países pequeños como Dinamarca y Noruega. Pero bueno, el consejo en general, que es un consejo muy fuerte con muchas industrias involucradas, dice que el hidrógeno es un elemento clave para esta transición energética, que contribuirá con más del 20% a la reducción total de carbono para el 2050, esas son sus predicciones, pero requiere de una gran inversión privada y pública. Piensan que es una solución que puede reducir que los costos de producir hidrógeno serán pues una quinta parte de la demanda de la energía o pueden reducirlo de manera importante, porque esta energía se requiere para algunos mercados especiales, como son el del acero, el de la industria a niveles muy grandes, que es altamente consumidora de energía y que no le basta con la energía solar o con la energía eólica, para la movilidad, para la aviación y para el transporte marítimo, estos tres sobre todo para largas distancias. Y bueno, puede contribuir con una reducción acumulada de 80 gigatoneladas de CO2. En abril del 2022, 131 países que producen el 88% de los gases de efecto invernadero anunciaron su meta de emisiones cero de carbono a más tardar al 2050. Esto no quiere decir que dejemos de usar totalmente hidrocarburos. Lo que quiere decir es que si nosotros generamos X cantidad de CO2, necesitamos tener un sumidero o un bosque que absorba esa misma cantidad de CO2 que generamos, o que guardemos ese CO2 de alguna forma en lo que llamamos captura de CO2. Es lo que en realidad quiere decir, no que no vayamos a usar para nada los hidrocarburos. Ellos piensan que entre la eficiencia energética, la electrificación y las energías renovables se puede lograr una mitigación hasta del 70%. Esto es una opinión de IRENA del 2022. Y el hidrógeno es necesario para descarbonizar el resto para estos usuarios finales que requieren energía eléctrica, pero con gran potencia. Además, proponen el almacenamiento estacional de energía. Por ejemplo, nosotros sabemos que existe, pues hay sol a determinadas horas del día y a determinadas no, y hay viento a determinadas horas y a determinadas no, pero ellos piensan que esa energía que no se utiliza en las horas del día, donde hay viento o sol, se puede acumular transformándose en hidrógeno por medio de celdas de combustible. Actualmente sí se produce hidrógeno, principalmente de las refinerías, y se utiliza principalmente en la industria química para elaborar diferentes compuestos. Y el escenario para la Organización Internacional de Energía, la Asociación Internacional de Energía, es ellos dicen que esta sección, aunque no ponen el porcentaje, es para renovables, está para hidrógeno, para desarrollo de nuevas tecnologías. Esta parte que pareciera pues, que es sustancial, depende de cómo nos comportemos y cómo vayamos cambiando la cultura de las personas. Estas son otros combustibles, la captura de CO2 y la electrificación. Y esto es lo que ellos proponen que se pueda hacer con el hidrógeno. Yo creo que no estoy presentando mi mouse. Bien, ellos proponen que hagamos hidrógeno a partir de electrólisis por medio de las energías renovables y que podemos transformarlo o no. Si no lo transformamos, podemos utilizarlo directamente pues, en el transporte, como habíamos dicho, o podemos meterlo en tuberías para que se lleve a diferentes lugares o inclusive almacenarlo. Y si se transforma, podemos hacer combustibles sustentables utilizando la captura de CO2 y combinándolo con el hidrógeno, o podemos hacer
amoníaco, pues uniéndolo igual con nitrógeno y este mismo hidrógeno. Y los usuarios finales, pues serían, por ejemplo, la industria del acero, la industria química, las refinerías, los transportes, que ahorita vamos a hablar un poco más de ellos, todos en general, la producción de calor, de calefacción, que en México no se usa tanto, pero en otros países sí, y la generación de energía eléctrica. Y pues aquí hay algunos experimentos interesantes. Por ejemplo, Airbus está desarrollando ya el primer avión comercial de cero emisiones que piensa que va a salir al mercado en 2035. Aquí hay un carguero de hidrógeno licuado que completó su primer viaje internacional en enero del 2022 en Australia. Aquí hay una muestra de cómo se puede almacenar hidrógeno de manera subterránea, está en Europa, y también se está construyendo una red europea para crear 100 estaciones de recarga de hidrógeno. Vamos a ver un poquito, bueno, esta es una celda de combustible, todos ustedes saben que el hidrógeno y el oxígeno se combinan dentro de esta celda para producir agua, y los autos eléctricos utilizan estas celdas de combustible. Sin embargo, los autos eléctricos pues tienen un problema serio. Un auto de combustión interna para recorrer 600 kilómetros requiere alrededor de 45 kilogramos de combustibles fósiles, pero un vehículo eléctrico requiere 450 kilogramos de baterías de litio. Y esto pues nos permitiría, bueno, y además estas baterías de litio tienen largos tiempos de recarga. Claro, podemos dejar las baterías cargando y llevarnos otra batería, ¿no? Eso también es cierto, pero bueno, hay que tomar en consideración todo esto. Los autos de hidrógeno usan una celda de combustible que es alimentada con hidrógeno para generar energía eléctrica y mover los vehículos. Sin embargo, todos sabemos que almacenar el hidrógeno como tal pues requiere altas presiones y bajas temperaturas, lo cual es costoso y además requiere energía. También se reporta que en 2021 había más de 40,000 vehículos eléctricos con celdas de combustible, y el 90% de ellos se encontraban solo en 4 países: en Corea, en Estados Unidos, en China y en Japón. Este es un auto eléctrico. Vemos en amarillo los tanques de hidrógeno y aquí vemos la celda de combustible. Y bueno, requiere 142 litros de hidrógeno para recorrer 650 kilómetros. Se puede recargar en hidrolineras en 5 minutos, que deben suministrar hidrógeno a una presión de 700 bares. El problema de estos vehículos pues es el alto costo de producir hidrógeno, y aunque se espera que sea más económico para el 2030. Aquí, bueno, lo que les platicaba, hay un parque eólico en Argentina que está generando hidrógeno eh, con, con energía eólica para almacenarlo en forma de hidrógeno. También en la siguiente diapositiva vemos que ya existen varios motores que pueden quemar el hidrógeno, algunas veces en combinación con gas natural o con metano, pero ya hay fabricantes de estos motores que los están vendiendo, tienen precios y todo desde 2008. Entonces, pues por todo esto pensamos que el hidrógeno sí es un tema importante para estudiar. Vemos también que el hidrógeno se clasifica en 3 formas: como hidrógeno gris, que es el que proviene de la formación o gasificación de combustibles fósiles; el hidrógeno azul, que utiliza este mismo proceso de reformación o gasificación, pero además incluye captura de CO2; y el hidrógeno verde, que proviene de energías renovables. Y hay algunas cosas que no esperaban, la verdad, que aparecieran, pero por ejemplo, la combustión de hidrógeno requiere un caudal mucho mayor que el del gas natural, entre 3 y 3.5 veces. Tiene una temperatura de flama de 170 grados centígrados, que es mucho más alta que la del gas natural. Hay emisiones de NOx, eh, muchas más que en los quemadores de gas natural. La flama, como todos ustedes saben, es invisible y pues obviamente es mucho más fácil que se fugue. Por lo tanto, pues hay que transformar algunas plantas para que puedan utilizar hidrógeno, sustituyendo quemadores, haciendo un estudio térmico de la flama, de los lugares donde sale la flama, lo que le llaman hogar, la reducción de emisiones de NOx
y quemadores con altas, estas son algunas normas para seguridad de los quemadores. Bien, viendo ahora ya el hidrógeno más de cerca, si lo comparamos con otros combustibles, como lo vemos aquí, estamos comparando cuánta energía tiene por unidad de masa. Y si nosotros vemos, pues por unidad de masa, el hidrógeno pues, tiene la mayor cantidad de energía, ¿verdad? Eh, pero por unidad de volumen, pues tiene la menor cantidad de energía. Entonces, eso pues lo convierte en un arma de dos filos, ¿no? Estuvimos estudiando cómo podemos proponer una forma de transportar el hidrógeno, pero no de manera gaseosa a presión o licuado, ¿no? No, ni a grandes presiones ni bajas temperaturas. Y encontramos que hay algunos compuestos, los hidruros, que tienen en su molécula varias moléculas de hidrógeno. Y nosotros elegimos por las temperaturas a las cuales son más seguros el borohidruro de hidrógeno, que bueno, pues tiene un porcentaje en peso de hidrógeno importante y pues es seguro a temperatura ambiente. Y estamos proponiendo un proceso de energía, de economía circular. ¿En qué consiste ese proceso? Bueno, aquí voy a presentarles las 4 reacciones que podríamos llevar a cabo. El borhidruro de sodio con agua en fase vapor nos da hidrógeno y borato de sodio que está hidratado. Esta reacción es exotérmica, se lleva a 110 grados centígrados a presión atmosférica y se han reportado rendimientos mayores al 90%. Sin embargo, es un reactor en fase sólida y gas. Eh, X, en este caso, que vemos aquí, es la hidratación de que pudieran tener los compuestos. En la segunda reacción vamos a convertir este borato de sodio con su cantidad de agua, haciéndolo reaccionar con hidruro de magnesio para que nos vuelva a dar el borhidruro de sodio y nos daría 4 moléculas de óxido de magnesio y más hidrógeno. Después podríamos, bueno, perdón, esta reacción también es exotérmica, se lleva entre 54 y 100 grados centígrados, presión atmosférica. El problema es que es un reactor en fase sólida y se han reportado rendimientos del 76% hasta ahora. La siguiente reacción sería tratar de obtener ese hidruro de magnesio que reaccionó en la reacción pasada, haciendo reaccionar el magnesio y el hidrógeno que se produjo también en la reacción 2. Y esta última reacción es la que ocurre en la celda de combustible, simplemente producción de energía eléctrica a partir de hidrógeno y oxígeno, si es lo que se desea, ¿no? Vemos en esta figura, pues como solo necesitamos de entradas magnesio y aire, y de salidas tenemos energía eléctrica y óxido de magnesio. El óxido de magnesio, además, se puede vender, tiene muchas aplicaciones en fertilizantes, tratamiento de aguas residuales, en la fabricación de abrasivos, en procesos químicos, se vende como sales de magnesio y se utiliza mucho en la industria farmacéutica. Y por otra parte, el magnesio es un elemento que se encuentra, es abundante en la naturaleza, aunque no se encuentra libre. Este, pero bueno, hemos hecho algunos cálculos a ver qué pasaría con esto si pudiéramos hacerlo. Y habíamos pensado producir módulos en donde se llevara a cabo la primera reacción que pudieran alimentar hidrolineras y entonces al mismo tiempo que se está generando el hidrógeno, se puede ir pues vendiendo a las hidrolineras en un módulo que estaría pegado a la hidrolinera o mandarlo a las celdas de combustible para producir electricidad y el borato de sodio llevarlo a una planta más grande en donde se pueda regenerar el borhidruro de sodio para alimentar estos módulos, ¿no? Que obviamente serían varios por cada planta más grande de regeneración. Hemos empezado a trabajar en la primera reacción, hemos estado analizando con cromatografía de gases nuestros productos y aquí vemos pues una gráfica en donde tenemos la temperatura del matraz y la temperatura del reactor y vemos que, bueno, en esta parte, más o menos en unos 10, 15 minutos, se lleva a cabo prácticamente toda la fase de reacción. Si dejamos que esto continúe, la temperatura se va mucho más arriba de lo que deseamos y nos ha sido muy difícil recuperar
este borato de sodio que queremos utilizar para la siguiente reacción. ¿Y por qué nos ha sido difícil? Principalmente porque estábamos utilizando el borhidruro, que es un polvo, y vapor de agua. Hemos empezado a hacer la reacción solubilizando primero el borhidruro de sodio y nos ha estado yendo un poco mejor. Bueno, esta es la curva de calibre, una muestra de hidrógeno puro, y esto es lo que nosotros estamos obteniendo después de la reacción de borhidruro. Y hemos hecho un análisis económico en donde vemos cómo las utilidades de vender el hidrógeno como tal, ya sea para que se utilice en quemadores de hidrógeno o para que se transporte en tuberías o cualquier cosa, da más utilidades que venderlo en forma de energía eléctrica. Y esto se debe principalmente a que las celdas de combustible son de alto costo. Otro de los proyectos que estamos trabajando, y ya con este término, porque no voy a pasarme hablando mucho, es el biodiesel. Nosotros tuvimos la fortuna de recibir una planta piloto de biodiesel por parte de Guamistapalapa, porque la habían utilizado para un proyecto, y pues este es nuestro diagrama de proceso de la planta, y nos dieron la planta completa. La planta no es muy chiquita, aquí la tiene 2 pisos de altura. El reactor es de 600 litros, tiene varios tanques de almacenamiento de materias primas y de producto, de todo esto. Y este es un tanque de separación, donde separan la glicerina. Pues estamos también viendo cómo convertirla en bioplásticos. Y pues bueno, desgraciadamente no hemos encontrado ningún lugar donde ponerla. Lo único que hemos encontrado, hemos hecho proyectos, muchos proyectos con algunas alcaldías, los hemos hecho para la UAM, los hemos hecho para el aeropuerto que quiere un sistema de generación de bioturbocina o de turbocina a partir de residuos grasos. Y pues no hemos tenido suerte en conseguir los recursos suficientes para poder instalar la planta y ponerla a funcionar. Por lo pronto se encuentra almacenada en la Guamas Capozalco, pero si alguien tiene alguna idea o le surge alguna oportunidad, pues la compartiríamos con ustedes. Bien, pues con esto termino mi plática, no sin antes agradecerle a todos mis compañeros del área de análisis de procesos y a todos los alumnos que pues, me han permitido llevar a cabo estos proyectos. Y pues creo que podemos abrir una sesión de preguntas. Hola, buenas tardes. Justo se va a terminar la sesión de Zoom, entonces terminó justo de tiempo. Reiniciaré se termina esta y la reinicio para que se puedan conectar nuevamente en el mismo link y continuar con la sesión de preguntas. Ok, gracias.